Bien, amados hermanos, estamos un día viernes más meditando en torno a la palabra del Señor en esta serie que se ha titulado Habacuc, Dios en medio de la incertidumbre. Y el día de hoy ya nos corresponde meditar en el último sermón de esta serie que ciertamente ha animado nuestros corazones en tiempos de adversidad, en tiempos de injusticia, en donde el Señor ha hablado directamente a nuestras vidas a través de su palabra, a través de este libro de la Biblia. Y el día de hoy, hermanos, nos corresponde revisar el capítulo 3 de los versos 16 al 19. Pero antes de eso, me gustaría hacer un recuento de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. El Señor, a través de Habacuc, nos ha enseñado cómo muchas veces sus respuestas son abismalmente distintas a las nuestras. No obstante, la respuesta de Dios siempre es la mejor. Y Habacuc tuvo que comprender esto. Dios, en un acto de misericordia, se dedica todo un capítulo, ¿cierto? En el capítulo 2, para explicarle a Habacuc el por qué iba a hacer las cosas. Que independiente que él utilizara medios que a lo mejor no le parecieran buenos a Habacuc, él siempre sería justo. Él ocuparía, ¿cierto?, a los caldeos para sus propósitos, para sus fines, pero el Señor resalta finalmente que Él es justo, que no dejará pasar el pecado, que ciertamente lo castigará, pero que sí o sí va a cumplir sus propósitos. Y es por esto que hasta este momento, y en estos versos que vamos a revisar, Habacuc ya expresa una respuesta de alguien que ha comprendido el plan de Dios, alguien que ha desistido a cambiar los planes de Dios y simplemente se ha rendido frente a él. Y es por eso que el día de hoy vamos a revisar el tema Vencido por Dios. Habacuc capítulo 3 versos 16 al 19. Vencidos por Dios. Hermanos, nuestra realidad está mediada por la voluntad de Dios. De esto no existe ninguna duda. Quien pone en tela de juicio esta afirmación simplemente tiene dos opciones. Por un lado es un neófito, ¿cierto?, que no sabe nada de la vida, o es un rival eterno de Dios, y esto sencillamente lo hace un necio. No hay mucho que decir sobre Dios y su soberanía. De hecho, me gusta cómo lo resume Arthur Pink. Él dice: Él es absolutamente independiente, Dios. Ni está sujeto a nadie, ni está influido por nadie. Dios obra como le gusta. Esto último describe la respuesta que Dios le da a Habacuc y el diálogo entre Dios y Habacuc. Dios le adelanta y dice que su respuesta inclusive no será creída aunque se le contara. Pero él utilizaría un medio impensado para un fin claro: cumplir su voluntad. ¿Y por qué? Porque tal como lo dice Pink, Dios obra como le gusta, Dios obra como le place, como Él quiere, porque Él es soberano. El día de hoy hay muchos que no comprenden la voluntad de Dios y luchan contra Él. Cuestionan su gobierno eterno y supremo. La voluntad de aquellos es la que debe prevalecer. Aquellos dicen: mi voluntad debe prevalecer, lo que yo razono es lo mejor. Y abandonan la voluntad de Dios claramente expresada en su palabra. Hermanos, cuando desafías a Dios por sus obras, por sus planes, entonces estás cuestionando al Dios eterno que gobierna todo cuanto existe. Fíjate bien, es esa la osadía que estás teniendo: desafiar al Dios eterno. Hermano, pensemos muy bien, toda vez que Dios obra en nuestras vidas y aún así nosotros decidimos rebelarnos contra eso, no seamos como los necios, no seamos como aquellos del mundo que no siguen a Dios, que no creen en sus palabras ni sus promesas y se rebelan contra Él. Aquellos necios ciertamente les está reservado su fin. Hermano, nosotros rindámonos como Habacuc. Escuchemos la respuesta de Dios en nuestras vidas para rendir nuestras vidas a su soberanía eterna. En esta finalización de la profecía, Habacuc nos muestra lo que siente desde sus adentros,
sus sentimientos más íntimos ante la voluntad de Dios claramente expresada a través de las palabras de Dios. Habacuc no es alguien que ha decidido huir frente a la respuesta de Dios, que ciertamente ha sido distinto a lo que él ha esperado. Habacuc no es alguien que decide amurrarse, ¿cierto? No es alguien que decide enfadarse por la respuesta que Dios le está dando. Habacuc es alguien que simplemente decide rendirse. Es alguien que simplemente decide aceptar la voluntad de Dios. Es alguien vencido frente a la palabra de Dios. En primer lugar, hermanos, vamos a ver que cuando somos vencidos por Dios, entonces nosotros debemos aceptar su camino. Miren lo que dice capítulo 3, verso 16. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Qué palabras tan fuertes usa Habacuc. Ciertamente son sentimientos que vienen desde su corazón. Habacuc no expresa su esperanza ante la obra del Señor por haber escuchado una respuesta alineada con su propia voluntad, como ya hemos comentado. Antes bien, Habacuc escucha la respuesta de Dios y su explicación, y Habacuc entonces entiende la obra del Señor y la agradece por muy dolorosa que esa sea, o por muy distinta sea lo que él considera correcto. Es decir, efectivamente, los caldeos, ¿cierto? Como se nos habló en el capítulo 1, serían una vara para poder castigar y corregir la conducta del pueblo del Señor. Habacuc entonces, inclusive sabiendo eso, sabiendo lo doloroso que sería para el pueblo, ¿cierto?, ser corregido, ¿cierto?, subyugado por impíos, aún así, sabiendo lo doloroso de ese proceso, él dice en el capítulo 12, Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de tu misericordia. Es esa exclamación que en el capítulo 3, luego de haber recibido la respuesta de Dios, Habacuc expresa. Jehová, aviva tu obra. Fíjense acá, él está diciendo que avive la obra y aquella obra que para él va a resultar dolorosa. Porque ¿qué es lo que dice el verso 16? Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró a mis huesos. Él no está simplemente creyendo en el Señor, olvidando todo lo que puede pasar. Él está creyendo en el Señor, centrado y sabiendo lo que de hecho va a pasar. Y de hecho dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Hermanos, aceptar la realidad de la voluntad de Dios es escoger su camino antes que el nuestro. Es considerar a Dios más sabio que nosotros. Nuestro problema empieza cuando en nuestro pecado nos abstraemos de la realidad de lo que somos. Somos criaturas creadas por un creador, y ese creador es el Dios que gobierna todo el universo, todo lo que existe. Hermano, ¿te has dolido por ver la ejecución del plan de Dios en tu vida? Hermanos, a esto nos enfrentamos a diario. Nos enfrentamos a la obra del Señor que se contrapone a nuestros deseos más íntimos. A la obra de Dios que se contrapone a lo que nuestra propia carne desea. La voluntad de Dios que se contrapone a todo lo que nosotros creemos que es correcto. A todo lo que nosotros creemos que es estable. Dios hace su voluntad en nosotros y eso estremece nuestras vidas, no nos deja impávidos. Hermanos, ni un ápice de lo suyo es turbado por nuestras insistencias. El secreto de alguien que es vencido por Dios es que es bendecido por su creencia en que la voluntad de Dios es mejor. Hay algunos que luchan, ¿cierto? Quieren hacerle un gallito al Señor y quieren pactar, ¿cierto? Y hacer un sinfín de cosas para poder cambiar la voluntad de Dios. Pero no. Fíjense la actitud de un varón de Dios, de Habacuc. Él acepta la voluntad de Dios por muy dolorosa que sea.
Ahora bien, el aceptar la voluntad de Dios no quita el sufrimiento. Es decir, hay cosas que dentro de la voluntad de Dios son difíciles para nosotros. Habacuc lo dice, ¿cierto? Ya lo hemos estado conversando un poquito. A él le temblaron los labios. No obstante, él acepta el camino del Señor porque sabe que es lo mejor. Él dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Esta es la escena que el mismo Señor vive en el Getsemaní cuando está a punto de morir en la cruz. Su angustia es tal que comienza a sudar, su corazón se inquieta y ora a su Padre. Mateo 26:39 nos dice, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús en su humanidad sabe que lo que está pronto a hacer será algo muy doloroso, será algo muy difícil, pero también sabe que es la voluntad de su Padre. Su decisión es clara, no se haga su voluntad, sino que la voluntad de aquel que lo envió, la voluntad de su Padre eterno. Jesús decide seguir la senda del Padre, por muy dolorosa que sea. Vean lo que expresa. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y muchas veces es a eso lo que nosotros nos enfrentamos. A veces vemos que la vida es difícil, que tenemos que tomar decisiones que nos traen dolor. Pero el dolor no es malo. Muchas veces nosotros le tenemos miedo al dolor porque pensamos que es malo. Pero vean que el dolor nos acerca a una comunión más profunda con Dios. Hermanos, la voluntad de Dios no es un acto mecánico, sino que es un acto plenario que implica rendirse. Ríndete, vive tu derrota, acepta que Dios es el que gobierna, sigue su voluntad y no la tuya. Una vida derrotada por Dios es aquella que acepta el camino de Dios, sintiendo los baches del camino, ¿cierto? Pero mirando hacia el cielo como su único socorro, quien es Dios. En segundo lugar, vemos que cuando somos bendecidos por Dios, Él es nuestro todo cuando no hay nada. Mire lo que dice capítulo 3, versos 17 y 18. Versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, aún y no haya vaca en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo sé que muchos hemos escuchado este texto y lo hemos dicho y lo hemos utilizado en tiempos de escasez, en tiempos de dificultad, aunque no haya nada, yo Dios te voy a alabar. Y puede ser cierto que tenga mucha relación con eso. Pero estos versos 17 y 18 están íntimamente relacionados con el verso anterior, el verso 16. Es decir, aquel que está diciendo estas palabras es alguien que ha aceptado la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, y que incluso ha considerado que si la voluntad de Dios lo coloca en un lugar de escasez, en un lugar de desdicha, aún así, Dios será su todo. Hermanos, lo que Habacuc nos propone de una u otra forma también se explica con lo que le sucede a Job. Miren lo que dice Job 1:21 al 22. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermano, ¿quieres una evidencia de una fe fundada en la roca? Vive tu vida asumiendo que todo lo que vives acá es pasajero, no teniendo apego en las cosas de este mundo, no atribuyéndole más valor de lo que tiene, ni esperando grandes cosas, las cuales solo tendrás con Dios y en la eternidad. Hermano,
Esto no se trata simplemente de decir de manera alocada, aunque no tenga nada, Dios te alabaré. Tú no puedes decir eso si de manera verdadera no has aceptado ni has considerado ciertamente la posibilidad de que por seguir a Dios tú tengas que pasar por momentos difíciles. Si tú has considerado eso, aún así eres capaz de ver que Dios es tu todo en todo, entonces podrán venir sobre ti muchas tempestades, muchas pruebas, muchas luchas, muchas dificultades, y el Señor será tu todo en todo. Habacuc aquí es una lista de todo lo que es importante para él, todo lo que representa la fuente de su estabilidad y felicidad. El fruto del olivo, el labrado, los rebaños, que son símbolos de una vida próspera en aquel entonces, ¿cierto? Que traían estabilidad, un buen pasar, en fin. Job, ¿cierto? Como leímos nosotros en el texto anterior, también tenía muchas cosas que lo hacían estable, ¿cierto? Era un hombre muy rico, era el hombre, casi el hombre más rico en aquel entonces en su tiempo. Aún así, Dios permite, ¿cierto? En su voluntad para hacerle bien, para hacerle un bien mejor, que todas las cosas las pierda. Entonces, piensa en Job, piensa en lo que está proponiendo Habacuc, y ahora piensa en ti. Es una lista mental de todas las cosas que te importan en esta vida. Puede ser tu hogar, tu familia, tu trabajo, el éxito profesional, puede ser tu salud, en fin. Haz una lista mental en este momento, en tu corazón, en tu mente. Y piensa qué sucedería si todo eso de un momento a otro te es quitado. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería tu respuesta? Tu respuesta sería: me he quedado sin nada. Fíjate, Habacuc está proponiendo: si yo me quedo sin nada, aún así me gozaré en el Señor, en el Dios de mi salvación. Dios es todo cuando no hay nada. Habacuc desnuda su corazón, expresa sus sentimientos, ha considerado lo duro que es cumplir o seguir la voluntad de Dios a toda costa, no importando nada, y se goza cuando no hay nada. Hermanos, Él debe ser tu todo en todo cuando no existe nada. No importa cuán solo o sola estés debido al confinamiento que en este momento estamos viviendo. Derrama tu alma a Dios. No importa qué consecuencias estés sufriendo por este contexto que estás viviendo, en este mundo que estás viviendo. Derrama tu alma a Dios. Y considera que Él es tu todo cuando no hay nada. Porque después de haber perdido libertad, ¿cierto? Producto de esta pandemia, de haber perdido ingresos mensuales, ¿cierto? Para sustento, de haber perdido tantas cosas. ¿Te parece, aún así, que esas cosas son más importantes, son más duraderas, ¿cierto? Más constantes que el Dios eterno que siempre está ahí? Hermano, aférrate al Señor y considera que Él es tu todo cuando no hay nada, que Él sea tu todo cuando no hay nada. Y finalmente, cuando somos vencidos por Dios, entonces Él es nuestra salvación. Verso 19 del capítulo 3. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y mis alturas las hace andar. Hermanos, todo proceso en la vida te lleva a reconocer esta verdad. Dios es mi salvación. La fuerza y esperanza de Habacuc no vienen de su fuerza ni de su capacidad de convencer al pueblo, ¿cierto?, del mal, y en ese momento en que todos se convirtieran al Señor y que no tuvieran que aparecer los caldeos. No. La fuerza de Él proviene de la obra que Dios hará, que no puede comprender del todo, pero que aún así Él se vence y dice: Dios, haz lo que tú quieras. No importa si eso trae sufrimiento para mí, porque tú eres mi todo en todo, tú eres santo, tú eres soberano, tú eres poderoso.
Hermanos, en Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? De una u otra forma, Habacuc clama este salmo. Realmente para él ha considerado todo y él dice: si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de qué temeré? ¿De quién habré de atemorizarme? Hermanos, consideremos esto. Habacuc cimenta su fe y su amor por Dios en la razón y la entrega. Razón por cuanto entendió los alcances de la obra de Dios y sus beneficios. Y entrega porque, aceptando su voluntad, él se entregó por completo para confiar en que eso era lo mejor. La esperanza de salvación fortalece a Habacuc y marcan el proceso de comprensión de la verdad de Dios. Él es nuestra esperanza y salvación. ¿Qué te anima el día de hoy? ¿Será que en este contexto, volviendo a la pandemia, te anima una cura contra el COVID? Que ciertamente la esperamos, ¿cierto? Y que ciertamente es bueno y esperamos que el Señor lo haga. Pero, ¿eso marca tu vida? ¿Tú piensas que esa vacuna, ¿cierto?, va a cambiar por completo tu vida, ¿cierto? Vamos a poder salir a la calle y volver a la normalidad. Si tú basas tu confianza fuera de Dios, entonces simplemente tú no sabes lo que es realmente duradero, lo que es firme. Hermanos, la verdadera fortaleza en Dios desnuda y derrota nuestras más ingenuas esperanzas en nosotros mismos, ¿cierto? No importan los acuerdos políticos que puedan existir en este momento para paliar de crisis, no importa cuál corriente de pensamiento diga, ¿cierto?, que lo mejor, no importan los pensamientos de miles de científicos que trabajan por una cura, no importan los esfuerzos humanos, no importa nada de eso. Lo que realmente tiene valor es Dios. Él es nuestra salvación. Si no hay nada, Él es nuestra salvación. Si no hay solución a los problemas, Él es nuestra salvación. ¿Y qué debemos temer? Habacuc puede enfrentar la desdicha, cualquier circunstancia, porque su confianza no está puesta en este mundo. Y ese es nuestro problema, que nosotros confiamos demasiado en lo que hay en este momento, en este mundo. Sino que Habacuc confía, y debemos confiar nosotros, en que Dios es nuestra salvación. Apártate de la confianza puesta en el mundo y en sus sistemas políticos, en sus acuerdos, en sus filosofías. Apártate de todo eso y confía en Dios, porque Él es tu salvación. Para finalizar, hermanos, para pensar y practicar, primero, cuando mi vida es rendida ante Dios, entonces soy victorioso. Cuando mi vida es rendida ante Dios, entonces soy victorioso. Piensa en esto. Segundo, si te quitan todo lo que posees en este momento, ¿qué te quedaría? Hermano, si tienes a Dios, entonces sigues teniendo absolutamente todo, por tu confianza en Dios. Tercero, un corazón que ha entendido verdaderamente la voluntad de Dios se entrega a su providencia, pase lo que pase. Abandónate en la providencia de Dios, confiando en que su voluntad es siempre la mejor. Hermano, le invito a orar. Padre Celestial, muchas gracias te doy en este instante por tu misericordia, por tu bondad. Padre, haz tu voluntad en nosotros siempre, no importando, Padre, cuánto nosotros no la podamos comprender, no importando nada de eso, haz tu voluntad siempre. Que nuestra alma desee tu voluntad, que siempre es la mejor. Señor, ayúdanos a que tu soberanía impacte en nuestras vidas, en nuestros corazones. Nos haga decir que aunque no tengamos nada, tú eres nuestro todo. Que nuestras vidas sean rendidas a ti y que realmente encendamos nuestros corazones a confiar en que tú eres nuestro Dios y que por eso lo tenemos todo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por todo lo que hemos podido aprender a través de esta serie de Habacuc. En el nombre de Jesús. Amén.